mandamos a la familia Mendoza Sánchez, allá en San Miguel, Panixtlahuaca. Voy a cantar un corrido, les diré lo que pasó cerca de Panixtlahuaca. Un hombre bueno murió, fue acribillado a balazos cuando a su rancho llegó. Fue acribillado a balazos cuando a su rancho llegó. El mero día 3 de octubre, el 2013 corría, murió Melitón Mendoza. ¿Cómo olvidar ese día? Lo acompañaba su esposa, su hermana también venía. Lo acompañaba su esposa, su hermana también venía. De su casa ellos salieron a las 6 de la mañana. Venían en su camioneta, ya estaba ahí la emboscada. Hombres armados salieron y 8 balazos le daban. Hombres armados salieron y 8 balazos le daban. Él quedó muy mal herido, casi agonizando. Llamaron a una ambulancia para Cuquila llevarlo. Los doctores lo intentaron, ya no pudieron salvarlo. Los doctores lo intentaron, ya no pudieron salvarlo. Por ahí también mandamos el saludo para Delfino y Giovanni, allá en San Miguel, Panixtlahuaca. No se ha sabido por qué a él le quitaron la vida. Si era un hombre respetuoso, dedicado a su familia, no tenía ningún problema. Dicen que fue por envidia, no tenía ningún problema. Dicen que fue por envidia. Un día anterior a su muerte, como que lo presentía, a cada uno de sus hijos sus bienes les repartía, dándoles muchos consejos, como que se despedía. Dándole muchos consejos, como que se despedía. Mucha gente fue a su entierro, pues tenía muchos amigos. Hasta el panteón lo llevaron, fueron para despedirlo, a darle el último adiós. Su esposa también, sus hijos, a darle el último adiós. Su esposa también, sus hijos. Murió Melitón Mendoza, su familia se quedó allá en el barrio La Loma. Muchos amigos dejó. San Miguel, Panixtlahuaca, otro caso sucedió. San Miguel, Panixtlahuaca, otro caso sucedió.